Paz, hermanos y amigos, Dios los bendiga. Desde Villa Ballester estamos transmitiendo la palabra del Señor, una palabra de amor, de refrigerio para todos aquellos que necesitan encontrar a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Quien te habla, el pastor Roberto Badalasi, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y versículo 13, que después de presentarse mi hijo nos va a ayudar en la lectura. Hola hermano, Dios los bendiga mucho. Yo soy Bautista, espero que la palabra sea de verdadera bendición. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Vemos aquí esta hermosa palabra de Dios que nos ha leído aquí mi hijo, donde dice: vosotros sois la sal de la tierra. Acá que Jesús estaba hablando con sus discípulos y les decía: vosotros sois la sal de la tierra. Y hoy el Señor nos habla a nosotros, a estos discípulos que estamos aquí en la tierra en estos momentos, ¿no es cierto? En aquel momento, hace más de 2000 años, Jesucristo se refería a sus discípulos como la sal de la tierra. Y hoy nos habla a nosotros, que estamos aquí en este mismo momento, y nos habla y nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Fíjese, dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vemos acá, hermano, la palabra del Señor, que el Señor nos está hablando de la sal. En aquel tiempo, hace más de 2000 años, donde no existía la corriente eléctrica, donde realmente los alimentos tenían que ser conservados para no echarse a perder, era algo muy valioso la sal. La sal, cuando se ponía sobre las carnes, era lo que reducía la humedad y lo que realmente retrasaba que se echara a perder los alimentos. La sal era algo tan valioso en aquel tiempo, que Jesucristo toma esta palabra de la sal. En aquel entonces los alimentos eran salados para poderse conservar mucho tiempo, ya que en aquel tiempo no había heladeras. Y dice, nos enseña la palabra del Señor, que el Señor nos está comparando con esa sal. Esa sal que realmente era tan necesaria para poder conservar a los alimentos. Hoy, en este día, también nos está hablando por medio de la palabra de Dios y nos compara con esa sal. Pero nos dice aquí la palabra del Señor que si la sal se desvaneciere, dice aquí el Señor: vosotros sois la sal del mundo. Dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado este mundo? ¿Con qué será salada la tierra? Vosotros sois la sal de esta tierra, de este mundo. Fíjese que si la sal se desvanece, ¿cómo se puede desvanecer la sal? Bueno, si la sal toma humedad, dice que la sal es muy amiga del agua, ¿no es cierto? Se desvanece. Nos dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nos dice aquí la palabra del Señor, hermano, nos enseña la palabra de Dios que el Señor nos compara como la sal de la tierra, la sal de este mundo. Nosotros tenemos que tener sal en nosotros mismos. Nuestro cuerpo tiene sal, pero acá nos está hablando el Señor de una sal que es la palabra del Señor. Vosotros sois la sal. Qué importante, hermano, que podamos tener sal en nuestras palabras, que nuestras palabras sean siempre sazonadas con esa sal, con ese condimento,
pero si dice que la sal se desvaneciere, si se humedeciere, no sirve más para nada, dice, ni aún para los animales, sino que es tirada afuera y pisoteada por los hombres. Y en el libro de Colosenses capítulo 4 y 6, hace referencia a la sal también, y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gloria a Dios. Acá nos enseña la palabra de Dios también y nos dice que sea nuestra palabra siempre sazonada con sal, o sea, con un condimento. Es como si comemos un alimento que no está sazonado y no tiene gusto a nada. Tú eres el que le tiene que dar el gusto a la vida. Ese gusto que solamente puede ser sazonada con la palabra del Señor, con palabras de gracia. Fíjense, hermanos, que nos dice aquí Colosenses, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas responder como debéis a cada uno. No debemos desvanecernos nosotros, para no ser pisoteados por Satanás y burlados por los hombres de este mundo. Si nosotros nos desvanecemos, si nos enfriamos en la fe, si dejamos de buscar al Señor en nuestro corazón, perdemos la sal, perdemos el gusto a la vida y la gente realmente no va a querer escuchar nuestra palabra. Por eso dice que vuestras palabras sean siempre sazonadas con sal, o sea, siempre la palabra del Señor, que ya es sazonada, que ya la palabra de Dios tiene gracia, que abunde en nosotros. Y nos da esta responsabilidad a nosotros, los hijos de Dios de este momento. Y nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad, hermano! Poder nosotros sazonar a este mundo. Que la gente vea en nosotros que realmente somos la sal de la tierra, lo que le da el condimento, lo que le da el gusto a la vida. Hermano, pero si nos desvanecemos, lo único que vamos a ganar es que el enemigo de nuestras almas, el diablo, realmente nos pueda vencer. Y dice que si nos enfriamos en las cosas de Dios, nos dice la palabra del Señor, lo único que vamos a ganar es ser burlado por los hombres y ser pisoteado por Satanás. Dice aquí la palabra del Señor. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. O sea que si nosotros realmente perdemos la sal de esta vida, la sal de la tierra, el gusto a la palabra del Señor, no servimos más para nada, dice la palabra del Señor, sino que dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, o sea, pisoteada por los hombres. Si a nosotros nos ven fallar, nosotros que alguna vez hemos tenido la sal de la tierra, si hemos tenido la palabra de Dios siempre sazonada con sal, siempre sazonada con ese gusto de la palabra del Señor, pero si nos ven decaer, si realmente nosotros desvanecemos en la fe, dice que vamos a ser burlados por Satanás, vamos a ser pisoteados por el diablo y vamos a ser burlados por los hombres. Que esto nunca venga a nosotros, que esto nunca venga a un hijo del Señor. Nosotros somos la sal de la tierra y cuando la sal de la tierra desaparezca, cuando Jesús vuelva a buscar a sus escogidos, porque estamos en estos tiempos donde vemos las señales cumplidas. Jesús dijo que en los últimos tiempos de la gracia, antes que Jesús venga a buscar a sus escogidos, nos dice que van a acontecer todas las cosas que vemos acontecer en el mundo, las pestes, los terremotos, las guerras, todo estas son señales que Jesucristo viene pronto a buscar a sus escogidos y va a volver a buscar a un pueblo que esté con la sal, que esté lleno de la sal, que esté dándole gusto al mundo. Qué triste va a ser cuando la iglesia evangélica sea llevada para los cielos por el Señor Jesucristo, cuando Él venga en su arrebatamiento a buscarnos y a llevarnos. Qué triste va a ser para el mundo, porque el mundo quedará sin gusto, quedará sin sal y vendrá la persecución.
sobre los hombres que no reconocieron a Jesús como Señor y Salvador. Pero hoy el Señor nos dice que mientras estamos en la tierra debemos ser la sal de la tierra, debemos de dar ese condimento, ese gusto por medio de la palabra del Señor. Pero también nos sigue hablando la Biblia y nos dice que no solamente somos la sal de la tierra, sino también que somos la luz del mundo. Dice en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que nosotros tenemos la luz del Evangelio, hermano. No nos podemos esconder ante el mundo. Porque el mismo apóstol San Pablo dijo en una oportunidad, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hoy muchas veces muchos cristianos no confiesan que son cristianos evangélicos y cuando se le preguntan por su doctrina, su creencia, dice solamente soy cristiano. Pero qué bueno es que no nos avergoncemos del Evangelio del Señor Jesús, como decía el apóstol San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo y debemos de alumbrar. Dice que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tú no te puedes esconder. No te puedes esconder de Dios, ni tampoco te puedes esconder del mundo. Tienes que dar a conocer tu fe para ser salvo. Porque dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con los labios, con la boca se confiesa para salvación. Entonces tú nunca te avergüences de decir que eres un cristiano evangélico, porque con el corazón creíste y con la boca tenés que confesarlo. Porque Jesús dijo, todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. Tú eres la sal del mundo, el condimento del mundo, tú eres la luz del mundo. Dice, una ciudad sentada sobre una montaña no se puede esconder, porque la ven de todos lados. Y sigue hablando la palabra de Dios. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Un almud era una caja de madera que se usaba para medir los granos o para medir los líquidos también. Se calculaba que en un almud entraba aproximadamente 8 litros, 8 litros y medio, 8 litros y 3/4. Era una medida que se usaba en aquel entonces, era como un cajoncito donde se echaba el cereal, el maíz o el trigo para medirlo, la cantidad que la gente lo podía usar o que lo podía vender. Era una medida en aquel entonces el almud. Y dice, no se enciende una luz y se la tapa con una caja, no se la tapa con un almud, o sea, no se la tapa con un cajón, sino que dice la palabra de Dios que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que entran en la casa. Y dice la palabra del Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. El Señor nos da a entender y nos enseña que no solamente es la fe, sino también nuestras buenas obras. Nuestra fe se demuestran por nuestras buenas obras, por nuestro buen caminar sobre este mundo, sobre la gente del mundo, con nuestros vecinos, con nuestros parientes, en nuestro hogar. Vosotros sois la luz del mundo, tenés que alumbrar, hermano y amigo, alumbrar con la luz del Evangelio, confesando de que tú eres un cristiano evangélico y que tienes buenas obras. Por supuesto, si tienes malas obras, no te des a conocer para que el Evangelio no sea escandalizado. Pero si tú tienes buenas obras y eres un cristiano verdadero, de aquellos que van a ser raptados, de aquellos que van a ser llevados por el Señor, cuando venga en el arrebatamiento, cuando venga a buscar a sus escogidos, cuando venga a buscar su iglesia evangélica, si tú eres un cristiano
que verdaderamente tienes a Cristo en tu corazón y confiesas su nombre y tienes las buenas obras que solamente la pueden dar la fe. No por obras somos salvos, sino por la fe en el Señor Jesús, porque Él con su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, derramó su sangre, nos lavó con su preciosa sangre y ahora somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no por obra de justicia que nosotros podamos haber hecho. Pero qué interesante, dice, que las obras siguen a nuestra fe. Si usted es un buen cristiano, si usted es un hijo verdadero de Dios, que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, clame al Señor y dígale: Señor, ayúdame a tener buenas obras para que la gente vea que soy una luz que alumbra, para que la gente vea que somos la sal de la tierra, que sazonamos al mundo, que realmente con gusto la gente puede estar a nuestro lado porque nos quiere escuchar, porque realmente quiere saber de nosotros, porque ve una luz que alumbra a cada uno de nosotros. Por eso te decimos, querido amigo y hermano, si tú todavía no te has puesto en la fila del Señor, debes de aceptarle a Jesucristo como Señor y Salvador, para que te conviertas en la sal de este mundo, para que te conviertas en la luz del mundo y que tu luz alumbre a todos aquellos que están en tinieblas, aquellos que piensan que realmente están viviendo por religión, por diversas religiones que el hombre ha creado en el mundo. Pero qué importante es que tú te sumes a la fila de los salvados, que aceptes el Evangelio que Jesucristo viene a predicar, porque Jesús no vino a predicar una religión, sino vino a predicar una manera de vida que nos lleva a Dios. Todo aquel, dice, que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene y acepta al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta vida eterna que el Señor nos quiere dar por medio de nuestro Señor Jesucristo hoy está a tu alcance. Acéptala antes que sea tarde, antes que la puerta se cierre, antes que realmente el período de la gracia termine. Hoy por gracia somos salvos, pero un día se cerrarán las puertas de los cielos, cuando la iglesia del Señor Jesús será arrebatada para los cielos y entremos realmente en ese tercer cielo, donde Dios te invita a entrar a ti también, querido amigo y hermano. Si deseas sumarte a la fila de los salvados y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, si todavía tú no lo has hecho, en este momento yo te invito a hacer una oración para aceptar a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Y si tú ya la has hecho, esta oración, y realmente estás en este mundo viviendo como la luz del mundo, como la sal de la tierra, te felicito, gloria a Dios. O si tú estás apartado de las cosas del Señor, si tu luz se está apagando, si tu aceite de tu lámpara se está desvaneciendo, si la llama que en ti hay se está apagando y estás perdiendo el gusto de la vida en la palabra del Señor, te invito a hacer una oración. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración para reconciliarnos con el Señor y para que el Señor nos fortalezca. En nombre de Jesucristo vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo vengo ante tu presencia. Acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Soy tu Hijo lavado por la sangre de Cristo. Salva a toda mi familia. Ayúdame a ser la luz del mundo. Hay que la luz de Jesucristo brille en mi vida. Que cuando la gente me vea, vea brillar mi rostro con la luz del Evangelio. Ayúdame a no avergonzarme del Evangelio y a confesar tu nombre. Ayúdame a tener sal en mis palabras para poder comunicar el Evangelio de Jesús y que muchas almas vengan al conocimiento de la verdad. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo, si debo reconciliarme hoy contigo, te pido que me perdones, te pido que me vuelvas a aceptar ante tu presencia y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Dame de tu sal, Señor, dame de tu luz para poder vivir en este mundo.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.